palabra me da vida, confío en ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hoy es viernes 7 de marzo de 2025, después de ceniza. Memoria de Santa Perpetua y Santa Felicidad, mártires. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santas Perpetua y Felicidad. Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaba en prisión por petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo el diario de todo lo que iba sucediendo. Felicidad era una esclava de Perpetua. Era también muy joven y en la prisión dio a luz una niña, que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Los acompañaron en su martirio unos esclavos que fueron apresados junto a ellas y su catequista, el diácono Sáturo, que las había instruido en la religión y les había preparado para el bautismo. A Sáturo no lo habían apresado, pero él se presentó voluntariamente. Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas eran inmensamente estimados en la antigüedad, y San Agustín dice que se leían en las iglesias con gran provecho para los oyentes. Esos documentos narran lo siguiente: el año 202, al emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar a los falsos dioses tenían que morir. Perpetua estaba celebrando una reunión religiosa en su casa de Cartago cuando llegó la policía del emperador y la llevó prisionera, junto con su esclava Felicidad y los esclavos Revocato, Saturnino y Segundo. Dice Perpetua en su diario: nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia y sufría por no poder tener junto a mí al niño que era tan de pocos meses y que me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedía a Dios era que nos concediera un gran valor para ser capaces de sufrir, luchar por nuestra santa religión. Afortunadamente, al día siguiente llegaron dos diáconos católicos y dieron dinero a los carceleros para que pasaran a los presos a otra habitación menos sofocante y oscura que la anterior, y fueron llevados a una sala a donde por lo menos entraba la luz del sol y no quedaban tan apretujados e incómodos, y permitieron que le llevaran al niño a Perpetua, el cual se estaba secando de pena y acabamiento. Ella dice en su diario: desde que tuve a mi pequeñín junto a mí, y aquello no me parecía una cárcel sino un palacio, y me sentía llena de alegría, y el niño también recobró su alegría y su vigor. Las tías y la abuela se encargaron después de su crianza y de su educación. El jefe del gobierno de Cartago llamó a juicio a Perpetua y a sus servidores. La noche anterior Perpetua tuvo una visión en la cual le fue dicho que tendría que subir por una escalera muy llena de sufrimientos, pero que al final de tanta dolorosa penitencia estaba un paraíso eterno que les esperaba. Ella narró a sus compañeros la visión que había tenido y todos se entusiasmaron y se propusieron permanecer fieles en la fe hasta el fin. Primero pasaron los esclavos y el diácono. Todos proclamaron ante las autoridades que ellos eran cristianos y que preferían morir antes que adorar a los falsos dioses. Luego llamaron a Perpetua. El juez le rogaba que dijera o que dejara la religión de Cristo y que se pasara a la religión pagana
y que así salvaría su vida. Y le recordaba que ella era una mujer muy joven y de familia rica. Pero Perpetua proclamó que estaba resuelta a ser fiel hasta la muerte a la religión de Cristo Jesús. Entonces llegó su padre, el único de la familia que no era cristiano, y de rodillas le rogaba y le suplicaba que no persistiera en llamarse cristiana, que aceptara la religión del emperador, que lo hiciera por amor a su padre y a su hijito. Ella se conmovía intensamente, pero terminó diciéndole: Padre, ¿cómo se llama esa vasija que hay ahí enfrente? Una bandeja, respondió él. Pues bien, a esa vasija hay que llamarla bandeja, y no pocillo ni cuchara, porque es una bandeja. Y yo, que soy cristiana, no me puedo llamar pagana, ni de ninguna otra religión, porque soy cristiana y lo quiero ser para siempre. Y añade el diario escrito por Perpetua: mi padre era el único de mi familia que no se alegraba porque nosotros íbamos a ser mártires por Cristo. El juez decretó que los 3 hombres serían llevados al circo y allí delante de la muchedumbre serían destrozados por las fieras de la fiesta del emperador, y que las 2 mujeres serían echadas amarradas ante una vaca furiosa para que las destrozara. Pero había un inconveniente, que Felicidad iba a ser madre y la ley prohibía matar a la que iba a dar a luz, y ella sí deseaba ser martirizada por amor a Cristo. Entonces los cristianos oraron con fe y Felicidad dio a luz una linda niña, la cual le fue confiada a cristianas fervorosas, y así ella pudo sufrir el martirio. Un carcelero se burlaba diciéndole: ahora se queja por los dolores de dar a luz, y cuando le lleguen los dolores del martirio, ¿qué hará? Ella le respondió: ahora soy débil porque la que sufre es mi pobre naturaleza, pero cuando llegue el martirio me acompañará la gracia de Dios, que me llenará de fortaleza. A los condenados a muerte se les permitía hacer una cena de despedida. Perpetua y sus compañeros convirtieron su cena final en una cena eucarística. 2 santos diáconos le llevaron la comunión, y después de orar y de animarse unos a otros, se abrazaron y se despidieron con el beso de la paz. Todos estaban a igual de ánimos, alegremente dispuestos a entregar la vida por proclamar su fe en Jesucristo. A los esclavos los echaron a las fieras que les destrozaron, y ellos derramaron así valientemente su sangre por nuestra religión. Antes de llevarlos a la plaza, los soldados querían que los hombres trataran o entraran vestidos de sacerdotes de los falsos dioses, y las mujeres vestidas de sacerdotisas de las diosas de los paganos. Pero Perpetua se opuso fuertemente, y ninguno quiso ponerse vestidos de religiones falsas. El diácono Sáturo había logrado convertir al cristianismo a uno de los carceleros llamado Pudente, y le dijo: para que veas que Cristo sí es Dios, te anuncio que a mí me echarán a un oso feroz, y esa fiera no me hará ningún daño. Y así sucedió. Lo amarraron y lo acercaron a la jaula de un oso muy agresivo. El feroz animal no le quiso hacer ningún daño, y en cambio sí le dio un tremendo mordisco al domador, que trataba de hacer que se lanzara contra el santo diácono. Entonces le soltaron a un leopardo, y de una dentellada destrozó a Sáturo. Cuando el diácono estaba moribundo, untó con su sangre un anillo y lo puso en el dedo de Pudente, y aceptó definitivamente volverse cristiano. A Perpetua y Felicidad las envolvieron dentro de una malla y las pusieron en la mitad de la plaza, y soltaron una vaca bravísima, la cual las corneó sin misericordia. Perpetua únicamente se preocupaba por irse arreglando los vestidos de manera que no diera escándalo a nadie por parecer poco cubierta, y se arreglaba también los cabellos para no aparecer despeinada como una llorona pagana. La gente, emocionada al ver la valentía de estas 2 jóvenes madres, pidió que la sacaran por la puerta por donde llevaban a los gladiadores victoriosos. Perpetua, como volviendo de un éxtasis, preguntó: ¿y dónde está esa tal vaca que nos iba a cornear? Pero luego ese pueblo cruel pidió que las volvieran a traer y que les cortaran la cabeza allí delante de todos. Al saber esta noticia, las 2 jóvenes valientes se abrazaron emocionadas y volvieron a la plaza.
A Felicidad le cortaron la cabeza de un machetazo, pero el verdugo que tenía que matar a Perpetuo estaba muy nervioso y equivocó el golpe. Ella dio un grito de dolor, pero extendiendo bien su cabeza sobre el cepo, y le indicó al verdugo con la mano el sitio preciso de su cuello donde debía darle el machetazo. Así esta mujer valerosa hasta el último momento demostró que si moría mártir era por su propia voluntad y con toda generosidad. Yo pienso que hemos conocido también esta historia en muchas ocasiones de Santa Perpetua y Felicidad, que dieron su vida por Cristo y no cedieron ante el emperador de dar culto a los ídolos, ni volverse paganas. Que sigan rezando ellas por nuestra iglesia, que en muchas partes tienen que dar testimonio incluso con su sangre. Escuchamos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, continuación de lo que hemos leído, sobre el dar la vida por Cristo, ¿no? Se acercan, dice el discípulo Juan, se le acerca a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Hoy es día de ayuno, hoy es día de oración, hoy es día de limosna. Y Jesús le dice, es que pueden darle o guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. ¿De qué habla Jesús? Que cuando se tiene a Cristo en la vida, aún en medio de las tristezas, del dolor, del llanto y del luto, experimentamos la felicidad, como estas dos mujeres mártires que hemos leído anteriormente o de las cuales hemos hablado. Dice Jesús, ya les llegará el día en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. ¿Se acuerdan que ayer hicimos la lectura del anuncio de la pasión? Aquí, cuando llegan los fariseos a preguntarle a Jesús por qué no ayunan, Jesús les dice, se ayuna cuando haya que ayunar, se ayuna cuando ya el esposo no esté, se ayuna cuando Cristo haya muerto, se ayuna cuando Cristo esté en la cruz dando la vida por todos. Pero cuando el novio, que es Jesús, que son las bodas del Cordero, esté presente, entonces nos ayuna. Mientras tanto, nosotros, mientras vamos caminando hacia la manifestación gloriosa y definitiva del Señor Jesús, vamos ayunando en aquello que nos propone la Iglesia. Miércoles de ceniza y todos los viernes de Cuaresma nos invita a la abstinencia, a la oración y al ayuno. Nos invita entonces a que estos elementos externos sean el apoyo de aquello que tenemos que vivir internamente. Ayunar, hacer oración, dar limosna y abstinencia debe indicar que en nuestro corazón y en nuestra vida debe haber un cambio. Si no hay un cambio, entonces no sirve de nada ayunar, hacer limosna, oración y abstinencia. Pero cuando esto sirve como apoyo y fortaleza para nuestra vida, para el cambio, para levantarnos de los pecados, levantarnos de nuestras miserias, entonces quiere decir que esto que estamos haciendo como ritos no se quedó en un ritualismo, sino que pasa a ayudarnos a la conversión. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.